Hoy traigo para ustedes un trabajo que no tiene excusas. Todos lo podemos hacer. Si ustedes tienen un automóvil, habrán notado que una de las piezas que más se gastan dentro de la cabina es este pedazo de tela que está en la palanca de velocidades. Esta tela es el guardapolvo o funda o cubrepolvo o como quiera que se llame en otros lugares, que como su nombre lo dice, está para mantener limpio lo que es el mecanismo de la palanca, ya sea automática o estándar. Esta pieza es una de las que más está en movimiento en la parte interior y tiende a romperse y por ende hace que el carro se vea sucio o feo. Y como nosotros no queremos que nuestro carro se vea feo, queremos mejorarlo. Hoy les voy a mostrar eso en este video. Si les gustaría saber cómo va a quedar, quédense, a lo mejor les gustan los resultados. Y así también aprenden a hacerlo y se ahorran algo de dinero. Pero si ustedes son de los que prefieren comprar las cosas, no hay problema. Hacen el cambio y el carro se empieza a ver bien. Pero tengan en cuenta esto. Se va a tener que instalar y además van a tener algo reemplazado. O sea, con el mismo color. No, aquí la idea también es mejorarlo y hacerlo más personal. Bueno, este pedazo de tela pertenece a un automóvil de la Chevrolet, conocido como Chevy. En otros lugares, tengo entendido en otros países, se conoce como Chevrolet Classic, Chevrolet Sail o Chevrolet algo. En Europa parece que se conoce como Opel Corsa. Pero dejemos eso a un lado. Vámonos a mejorar este pedazo de tela. Como pueden ver, ya aquí tengo los residuos de lo que venía siendo el vinil que estaba encimado. Y así se empieza, limpiando toda la suciedad. Y ya que está todo listo, ahora entonces vamos a sacar nuestras habilidades de costureros y a empezar a romper todas las uniones cosidas, que en total son 5. Y como pueden ver, son 4 piezas. Y estas 4 piezas deben de quedar todavía más planas. Y una de las maneras para que queden más planas es usando la plancha. Por cierto, si pueden notar, las he limpiado todavía más. Les he quitado todos esos residuos restantes y los hilos que quedaron cortados. También le quité los hilos que reforzaban este doblez, si lo pueden notar. Y ese doblez es el que hacía la unión. Así vamos a plancharlos. Simplemente le voy a quitar las arrugas y a deshacer ese dobladillo que tiene, o ese doblez. Y así como así, quedó tan plana como yo quería. Aquí está la tela que voy a utilizar. Escogí el color rojo porque fue la primera tela que encontré. Y aquí es donde se empieza a formar el guardapolvo. Si alguno de ustedes tiene práctica en cómo cortar tela, lo único que van a hacer es agarrar su trazo original, ponerlo encima de esta y empezar a cortar todo alrededor.
Van a hacer lo mismo con sus otras 3 piezas hasta que tengan las 4. En este caso no importa que los cortes sean un poco deformes. Así se va a coser y así se va a terminar. Pero si algunos de ustedes no tienen práctica en esto y les gustaría hacerse el trabajo más fácil y preciso, esto es lo que pueden hacer. En un trozo de cartón van a poner encima su trazo original y empezar a dibujar todo alrededor, el contorno, hasta que tengan su figura. Una vez así, como es obvio, lo van a cortar para que puedan conseguir, así de rápido y fácil, una plantilla. Y esta les va a ayudar entonces a controlar un poco más la tela. Y para que sea todavía más fácil, pueden ponerse una pesa. Así ya no se mueve y nada se desarruga. En este caso, solo voy a necesitar 2 plantillas, una de cada figura, para hacer las 4 piezas. Y con eso en mente, vamos entonces a empezar a marcar. Como pueden ver, los trazos quedaron casi idénticos al original. No hay mucha diferencia. Pero si hay que notar algo, alrededor sobresale la tela roja. Pero no hay que preocuparse por eso. Dependiendo de la tela que se use o de su elasticidad, va a quedar o más grande o más pequeño. En este caso quedó más grande, lo cual va a ser bueno para el resultado final. Y teniendo las 4 piezas listas, ahora hay que unirlas. Pero les digo esto, no se va a coser nada más así. Todas estas piezas tienen una dirección. Estas dos, las más delgadas, van opuestas una de la otra, porque estas son su parte frontal y su parte trasera. Estas de aquí son sus lados, parte izquierda y parte derecha. Pero esta no va así, se da la vuelta y si ponen atención a la forma, van en la misma dirección. Esta ahora se tiene que voltear. Y así es como se van a coser. La parte derecha y la parte izquierda tienen que estar opuestas una a la otra también. Aunque son formas diferentes y no lo parezca, una vez unidas se van a ver bien. Del lado más ancho de cada uno, lo voy a poner encima y así lo voy a coser.
Como pueden ver, no es tan difícil. Y aquí se ve la costura. Solamente se sigue la forma. Y va quedando como debe de quedar. Ahora, aquí hay que dividir. Y para que la tela no se empiece a deshacer, deshilachar o empiece a romperse, voy a reforzarlo. Así tiene que quedar y así se tiene que ver. Esto va a evitar que todo el trabajo que se hizo no se eche a perder. Ahora la voy a planchar. Esto va a hacer que la tela tenga más control y que se pueda coser un segundo refuerzo en toda esta línea. Y ese segundo refuerzo no nada más le da un poco de calidad, sino que también le da una buena apariencia exterior, como se ve aquí. Eso es todo lo que se hace, pero hay que repetirlo otras 3 veces. Así que lo voy a repetir otras 3 veces. Casi se está acabando, pero hay que reforzar la parte de abajo y reforzar la parte de arriba. Ya reforzado, esta orilla se va a doblar hacia adentro. Esa fue la última costura. Vamos a ver el resultado. Se puede ver que quedó bien. Las uniones no están muy deformes. Está reforzado tanto de arriba como de abajo. De adentro, las costuras se ven bien y de calidad.
Usé el hilo negro para darle ese contraste y resaltar, pues, vamos a decirlo deportivo. Se distinguen los cortes, el de enfrente y el de atrás, que son los delgados, y los laterales dejan ver la dirección en la que va a ir. La más extendida o alargada va enfrente. Y dejé este espacio por acá arriba, a ver si se puede ver, para introducir lo que va a sostener la tela al metal de la palanca de velocidades. Bueno, ustedes se dan la idea. Y con eso, este cubrepolvo, guardapolvo o funda para palanca de velocidades está listo para usarse. Lo bueno de hacer esto es de que no importa cuántas veces se gaste y cómo se gaste, ustedes ya saben hacer otro. Y no necesariamente tiene que ser rojo. Dependiendo de ustedes, las ideas son interminables. Como por ejemplo, pueden hacer algo con textura y detallado. Algo cómico y con estampado. Hacer algo negro, pero elegante. Algo combinado. ¡Wow! Algo brilloso y llamativo. O no puede faltar el radical. No se priven de hacer estas cosas. Inténtenlo ustedes mismos. Es más, tómenlo como un reto para ver qué tan lejos llegan. Si a ustedes les gusta trabajar en su automóvil, quién sabe hasta dónde pueden llegar. Es más, puede que incluso ustedes sean muy buenos en esto y todavía no lo sepan. Antes de despedirme, quiero mandarle un saludo personal a María Cepeda 6160. María vio el video de la bandera a cuadros y lo entendió bien. María, espero que sigas viendo los videos. Si ustedes quieren saber cómo se hizo esta bandera a cuadros, les dejo el enlace en la descripción abajo. O al terminar el video pueden venir a buscar la tarjeta que está apareciendo en estos momentos. Y si gustarían ver un poco más de lo que se hace, consideren suscribirse. ¿Quién sabe? A lo mejor de tantos videos ven ustedes algo que les guste. O mejor, ven ustedes algo que les pueda servir. Hasta aquí los dejo.